Estamos viendo entonces el estudio general que se llama El Reino de los Cielos, y la semana pasada se mencionó un hecho milagroso que ocurrió en el aposento alto. Eso está en Hechos capítulo 2. ¿Quién me puede decir, recordando lo que se habló el domingo pasado, qué pasó en Hechos capítulo 2? Pentecostés, me dice acá. Y descendió el Espíritu Santo. Ese hecho nosotros ahora lo conocemos como la reunión o el día de Pentecostés, porque el pueblo judío celebraba una reunión especial o unas jornadas especiales que se celebraban el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó cuando desciende el Espíritu Santo? Hablaron en lenguas. ¿Qué más? Comentó que se iniciaba el reino de los cielos. Se iniciaba o se inauguraba ese día, en ese momento y en ese lugar, el reino de los cielos. No empezó antes, ni en otro lugar, ni con otra persona. Nosotros venimos hablando cómo el reino de los cielos se fue preparando y estaba todo dado para que puntualmente se inaugure el reino de los cielos. Y lo que vamos a ver en esta mañana se titula El desarrollo del reino de los cielos, y por eso se tomó como lectura general el libro de Efesios, el capítulo 4, donde Pablo, si se pudiese leer todo el capítulo, o mejor dicho, todo el libro de Efesios, es un libro muy precioso, va contando de manera, podríamos decir, progresiva, hablándole a los hermanos que estaban en Éfeso, cómo Dios los había rescatado, Dios los había salvado. Fíjense, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1. Dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Estamos en la página 217. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, ahí se incluye Pablo también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Así es como Dios nos ha encontrado, y sin embargo el versículo 4 dice: empero, que empero quiere decir sin embargo, o a pesar de todo lo que éramos, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a leer hasta ahí, porque tendríamos que leer todo el capítulo, si no. Esto ya había pasado de Pentecostés, cuando Pablo escribió esta carta, mucho tiempo. Podríamos decir casi 30 años. Entonces ya las iglesias estaban conformadas y se estaban desarrollando y tenían la tarea apostólica con la cual ellos se iban creciendo y siendo guiados en el Señor. Pero ese capítulo 2 que acabamos de leer resume lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros desde el momento en que creímos en el Señor como nuestro Salvador. Estábamos en una condición, espiritualmente hablando, y en el momento en que creímos pasamos a estar en otra condición, completamente distinta. Efesios capítulo 4, entonces lo que nos está diciendo es cómo, después de haber sido convertidos y salvados por el Señor, hay una palabrita ahí en el versículo 1 que dice la vocación con que sois llamados. Vocación tiene que ver con eso, con un llamamiento. Como Dios a cada uno de nosotros ya no solo nos salva, sino que nos llama para que sigamos después lo que Él nos tenga que mandar. A cada uno lo ha de llamar o vocacionar para algo distinto.
Yo no puedo ocupar los zapatos de otro porque otro fue llamado para una cosa, yo fui llamado para otra, y así con cada uno de nosotros. Ahí es donde aparece la fidelidad también, ¿no? En lo que uno ha sido llamado, el Señor pretende que sea hallado fiel. Y después va desarrollando cómo la iglesia del Señor tiene que ir desarrollándose, ¿no? La unidad de la fe, el vínculo de la paz, son todos temas muy preciosos para desarrollar. Pero que nosotros hoy en día tenemos que hacer un pantallazo muy general de lo que significa el desarrollo de la iglesia. El mismo misionero que escribe el estudio dice: somos conscientes de la amplitud del tema que estamos planteando y ni siquiera podemos esbozar en aquellos alcances logrados por la Iglesia Apostólica, manifestados a través del relato de los hechos y las distintas epístolas. O sea, tendríamos que hacer un estudio solamente de los hechos, que ya se hizo en otra época, o de las epístolas. Por ejemplo, en la iglesia de Necochea están estudiando las epístolas de Pablo. Entonces empiezan con Romanos y van haciendo epístola por epístola, capítulo por capítulo. Nosotros ahora tenemos que hacer un resumen muy general de esto que la palabra de Dios la define como iglesia. Y a ver, les pregunto, ¿qué significa para ustedes iglesia? A ver si estamos más o menos enterados. ¿Qué es iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Hola. ¿A quién buscan? Sí, están en... Ahí está. Listo. Acá Gustavo decía... Esa es la parte, digamos, espiritual de la iglesia. Y está bien, porque iglesia somos cada uno de nosotros, siempre y cuando hayamos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y como dice ahí en Efesios también, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí lo dice en Efesios 1:13, después si lo quieren leer. Desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Ahí es donde una persona deja de ser del mundo y pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. Ahora bien, la palabra, propiamente dicho, iglesia, nosotros la tomamos y la cambiamos de una palabra que es griega, que es eclesia. Eclesia e iglesia suenan muy parecidos. Y eclesia es una palabra griega, como les decía, que significa asamblea o congregación. Y es una palabra que no es que aparece recién en el Nuevo Testamento, sino que existió siempre desde que está Grecia como la conocemos. Los griegos, la gran característica que tenían los griegos es que ellos hacían asambleas de vecinos y decidían y se gobernaban a ellos mismos, no tenían un rey. De ahí es que viene la palabra democracia también. Ellos se gobernaban a sí mismos y tenían su propio ejército, organizaban las guerras, organizaban la economía, organizaban la justicia en el pueblo, y todo eso era a través de la asamblea de los ciudadanos. Y la palabra asamblea se describe en griego eclesia. Ahora, nosotros usamos la palabra eclesia para hablar de una asamblea de personas distintas, porque no somos los griegos nosotros de aquel entonces. Somos algunos argentinos, paraguayos, lo que sea, pero formamos parte de una asamblea de personas, como decía Guti, que hemos sido alcanzadas por la obra del Señor y que hemos sido salvados. La palabra eclesia propiamente dicha está compuesta de dos palabras. Una es ek, que quiere decir fuera o fuera de, y la otra es klesis, que quiere decir llamamiento. Entonces podríamos decir que iglesia o eclesia quiere decir los llamados afuera o aparte. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, como leímos recién en Efesios. Estábamos en el mundo, estábamos viviendo como toda la gente del mundo y fuimos llamados. Dios nos apartó, nos separó. Y es interesante porque este concepto
de ser llamados, de ser apartados y de ser separados por Dios, ya viene del Antiguo Testamento también. Por ejemplo, podemos leer en Deuteronomio, el capítulo 23. Por ejemplo, podemos leer solamente el versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? Sí. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Acá la palabra que usa Moisés, recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, es una palabra hebrea que se dice cajal. Y es lo que los griegos después escribieron como eclesia, es lo mismo. Cajal en hebreo, eclesia en griego, y significa congregación, asamblea, reunión de personas. Y acá Dios ya estaba separando a su pueblo, el pueblo de Israel, del resto de las naciones y del resto de las personas, porque en otra parte también acá del Antiguo Testamento dice que iban a ser para Dios especial tesoro. Es una palabra muy hermosa que usa Dios. Yo antes la sabía porque la había escuchado en una reunión, ahora no me la acuerdo, pero especial tesoro. Dios había separado a su pueblo y quería que fuese su especial tesoro. Ya vemos la historia del pueblo de Israel, como lamentablemente rechazaron a Dios y rechazaron los pactos que Dios había hecho, y Dios tuvo que transponer esos pactos a las personas del mundo. Por eso es que después nos alcanzó el Evangelio a nosotros. Pero si vamos a hablar de la definición de iglesia, es eso. Tiene que ver con una congregación, una asamblea o una compañía de personas. Sí. Que está formada por judíos y gentiles, no solamente por gentiles. Sí, ahí iba a llegar después. En el estudio lo menciona más adelante, por eso. Ahora bien, recién hablábamos de la iglesia en los términos espirituales de todas las personas del mundo que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Eso es lo que nosotros podríamos denominar la iglesia universal. No la que conocemos ahora que sale en la tele, sino la iglesia universal en términos espirituales. Todas las personas del mundo, desde que fue el día de Pentecostés hasta que el Espíritu Santo nos lleve a la presencia del Señor, que va a ser el día del arrebatamiento, formamos parte de esa iglesia, que también se la conoce como católica. La palabra católica quiere decir eso también, universal. Por eso ellos dicen que son iglesia católica, apostólica, y hasta ahí vamos bien. Pero después le agregaron romano y le dieron atributos al Papa romano que no los tiene ninguna persona. Pero católicos, apostólicos, en términos, si nos ponemos puntillosos, somos nosotros también. Porque la iglesia es universal y porque somos cristianos. Ahora bien, esa es una de las acepciones que va a aparecer en el Nuevo Testamento. Y la otra acepción de iglesia es la que en las cartas y en los Hechos de los Apóstoles se refiere a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? ¿Cómo definimos iglesia local de iglesia universal? ¿Cuál es la diferencia? La iglesia universal está formada por todas las iglesias locales. Bien. Y la iglesia local es la iglesia de cada una de las regiones o de los lugares. La iglesia local de San José, la iglesia local de Ciudad de la Plaza. Exacto. Así como tenemos una iglesia que es universal, formada por almas y que no se pueden contar. Juan, cuando vio el número de los redimidos, no lo podía contar, pero Dios sí los tiene contados. Uno por uno, sabe todos los que ya se salvaron y los que se han de salvar. Y también en distintos lugares, en distintas regiones, en distintos pueblos, se han formado iglesias locales. La primera iglesia fue en Jerusalén, donde fue el Pentecostés. Ahí nació la iglesia. De ahí se empezó a expandir el Evangelio.
Recordemos que Cristo dijo, podemos leerlo para tenerlo de referencia, en Hechos, capítulo 1, el versículo 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, esto es una palabra profética, porque todavía no había pasado, pero iba a pasar, y se cumplió. El libro de los Hechos se encarga de narrar cómo se cumplió, porque nos dice que al principio estaban muy felices, muy unidos en Jerusalén. Los primeros capítulos de los Hechos nos narra eso, pero después empezó la persecución, empezó a apretarse el cinto, como quien dice, y tuvieron que empezar a irse a otros pueblos, empezaron a ir a Samaria, empezaron a ir a todos lados, y a donde iban esas personas que habían creído en Cristo, llevaban el Evangelio, iban regando la tierra con la simiente preciosa de la palabra de Dios. Eso es algo que tiene que caracterizar siempre a los creyentes. Uno de nosotros que se tiene que ir por cuestiones de trabajo a Santa Fe, a Tierra del Fuego, a lo que sea, y no predica el Evangelio, no está cumpliendo con el mandato del Señor, me seréis testigos. Cada uno de nosotros, sea la circunstancia que sea que nos haga ir, nosotros estamos acá porque hubo gente que llegó acá y predicó el Evangelio. Es así. Y ahora estamos como iglesia local evangelizando a la zona, por eso traemos tantos chicos del barrio, invitamos a las familias, invitamos a los padres. Y siempre alguien acepta. Ayer aceptaron 3 personas al Señor en la reunión de preadolescentes y de jóvenes. Eso porque he escuchado quejas de que por qué estamos todos tan acá. Y bueno, se predica el Evangelio, se predica la sana doctrina y las almas creen. Entonces, eso es lo que pasó con la iglesia al principio y se fueron formando distintas iglesias locales. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, etcétera, etcétera, en Galacia. Había iglesias, por ejemplo, Pablo en una de las cartas dice la iglesia que está en tu casa. Es muy precioso eso. Eran grupos muy chiquitos a veces. Y sin embargo, esa gente, como nacieron también muchas de nuestras iglesias, ¿no? Con un hogar que abre sus puertas y que a partir de ahí se va sembrando el Evangelio. Eso es de lo que trata hoy el estudio. Por eso se llama el desarrollo del reino. Ya nació la iglesia y ahora empieza a desarrollarse de una manera extraordinaria, dice el estudio. Y hay un texto que quiero compartirles que está en Mateo 13. Está en Mateo 13 y en Lucas 13, es fácil de recordar. Mateo 13, 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó, ¿cómo? Leudo. Y fíjense, vamos a Lucas, ya que estamos. Lucas 13, el 20 y 21. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Este es el único caso en la palabra de Dios en que la levadura tiene una connotación positiva, porque generalmente en otros textos se lo asocia a cómo el pecado crece. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la máquina, pero acá el Señor lo está comparando con el reino de los cielos para que podamos entender cómo algo tan chiquito como una pizca de levadura puede hacer que una masa se expanda, y mientras más tiempo se le da, más se expande. Entonces, para que nosotros podamos entender, estamos hablando del reino de los cielos que se inauguró en Pentecostés, y acá el Señor está mencionando el reino de Dios. Entonces, esa es una forma que nosotros podamos llegar a entender cómo la iglesia del Señor va creciendo y creciendo y creciendo. Y si bien va a tener trabas, como le dice ahí en Mateo, creo que 16, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. El infierno va a querer prevalecer, pero Dios y el Señor Jesús ha prometido que no ha de prevalecer. Eso da para un montón de estudios más, pero entonces tenemos la iglesia universal de los redimidos y la iglesia local.
Los propósitos de Dios, a partir de la definición de la Iglesia, nos tienen que quedar claros. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para con la humanidad? Dios, y esto también ha traído mucha confusión histórica y lamentablemente han traído muchas muertes en la historia, Dios no pretende formar una iglesia universal a partir de la fuerza. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Dios no fuerza a nadie. Por lo tanto, cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo va a hacer de pura voluntad, entendiendo el mensaje de salvación y aceptándolo. Pero sabemos que a lo largo de la historia hubo naciones enteras que quisieron cristianizar a otras. Y tenemos que formar el reino de Dios acá en la tierra. Y iba creciendo la Iglesia Católica, iba avanzando sobre las naciones, pero a filo de espada. Y la conquista acá de América fue así, ¿no? Venían con la espada y con la Biblia en la mano, para tratar de cristianizar a todas las personas que se les crucen en el camino. Pero eso no es lo que Dios propuso nunca, sino que por el contrario, lo que siempre Dios anunció desde el principio del Génesis hasta ahora es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Sabemos que después, en la época del milenio, sí va a haber una nación entera que se ha de convertir a Cristo, que es el pueblo de Israel, pero eso es tema de otro estudio. Pero miren, falta bastante todavía para que eso así ocurra. Entonces, Dios va llamando persona por persona, le va predicando el Evangelio. Esto también es milagroso. No va a haber una sola persona que se vaya de este mundo sin haber escuchado el Evangelio de salvación. Y si no lo escuchó, sabemos que Dios a las personas les dio una conciencia para que se rijan en base a esa conciencia. Por ejemplo, algún pueblito que todavía está sin descubrir en el medio del Amazonas. Dios no es injusto para con esas personas que no les llegó el Evangelio. Pero sí Dios les dio a los hombres una conciencia y el espíritu del hombre para que se rijan de acuerdo a lo que es correcto o no. El pecado lamentablemente hizo que esa conciencia se vaya desvirtuando y cauterizando cada vez más. Pero Dios va a regir a esas personas de acuerdo a eso. Una persona que no tiene la capacidad intelectual para discernir cosas. Hay gente adulta que tiene problemas de madurez intelectual. Bueno, Dios lo va a juzgar de acuerdo a la inocencia que tenga o no. Los chicos pasa lo mismo, son inocentes hasta determinada edad. Cuando empiezan a discernir entre lo bueno y lo malo, ya también hay que empezar a predicarles el Evangelio. Por eso tenemos la clase cuna nosotros. Desde chiquitos les tenemos que enseñar que Cristo vino al mundo para salvarlos. Es importantísimo. Y es importantísimo no subestimar, como siempre dice el pastor, esa clase. El otro día mi hijo me decía, estaba cambiándole el pañal y me dice, papi, ¿qué? ¿Jesús murió por nosotros en la cruz? Me dice. Y tiene 2 años. Y eso no habla de que el nene es muy inteligente, sino que está siendo bien instruido. Entonces también tenemos que velar por eso. Y entonces, esa iglesia universal que se va formando, está conformada ya sea por gentiles o por judíos. Esas son, hasta el momento del Pentecostés, eran las 2 grandes clasificaciones que había en la Biblia del mundo entero. O estaba el pueblo de Dios, que eran los judíos, o estaban los gentiles. Los gentiles eran las gentes, los que no son judíos. Y Dios los trataba de acuerdo a esa manera. ¿Qué hacían los judíos fieles, los verdaderos judíos que amaban a Dios? Evangelizaban a los gentiles, antes de Cristo. Entonces había muchos gentiles que habían creído en Dios a través de la predicación de los gentiles, de los judíos, perdón. Y adoptaban la ley de Moisés, porque hasta ese momento regía la ley de Moisés. Esas personas se llamaban prosélitos. Un prosélito es alguien que adopta la religión de otro y la adopta como propia. Por eso cuando pasa, que se vio la semana pasada, el día del Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, había personas, lo dice el pastor, ¿no?, de todas las naciones. Y ahí en Hechos se encarga de decir de dónde todos venían. Y ellos no habían nacido judíos, pero adoptaron para sí el judaísmo.
Y ahí es donde desciende el Espíritu Santo. Y entonces Pablo después va a decir, podemos leer en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 32. ¿Quién lo puede leer? Sé que conocéis a judíos y a gentiles, y a la iglesia de Dios. Ahora ya no son dos categorías de seres humanos, podemos decir, o de personas. ¿Cuántas son? Tres. ¿Cuáles son esas tres? Judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia. Ya cambió todo en el mundo. Ya no hay judíos y gentiles. Ahora también está la iglesia. Y es precioso porque la iglesia está conformada justamente por judíos y gentiles. Aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de salvación, lo aceptaron. Y eso lo podemos leer en Gálatas. Después de Corintios viene Gálatas, capítulo 3, 213. El versículo 26, vamos a leer. Porque todos los que creyeron en el Señor Jesús sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto quiere decir que vino el Espíritu Santo a nuestro corazón, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es contundente. ¿Y qué quiere decir esto? Que si antes eras de una forma, ahora sos un hijo de Dios. Si antes eras judío, ya está, no sirve de nada la ley. Ahora creíste en Cristo como tu Salvador. Y así es como nos va a ver Dios. Ya no va a ver si estamos circuncidados, si no estamos circuncidados. En Colosenses vuelve a decirlo, fíjense. Corintios 2 y Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalónica. Y después de Filipenses viene Colosenses, capítulo 3. Eso lo vamos a encontrar en la página 227. Dice el versículo 11. Solo vamos a leer el 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro. Los romanos y los griegos, a todos los que no eran romanos y griegos les decían bárbaros. Los judíos les decían gentiles. Bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vemos qué precioso que es esto. Como a cada uno de nosotros Dios nos fue llamando y nos fue incorporando a la iglesia. En la palabra nos dice que la iglesia está formada entonces por seres humanos que han aceptado esta palabra en sus corazones. Ahora, en las iglesias locales, nosotros tenemos, como ya más o menos lo venimos diciendo, ¿no? Ya hablando de la iglesia local. ¿A qué venimos a la iglesia? Les pregunto. ¿A qué venimos? Más o menos tenemos una idea de a qué venimos. Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Aprender. ¿Qué más? Ponerlo en obra. Conocer. Y cuando escuchamos la palabra, hay coritos que lo dicen, ¿no? Escuchamos la palabra y ¿qué produce la palabra a nosotros? ¿Qué es la palabra para nosotros? Ahí está. Es alimento. Venimos a alimentarnos. Venimos a edificarnos. Los apóstoles, para tratar de explicar la iglesia, no para tratar, para explicar la iglesia, algunos le usaron la imagen de un edificio. Pedro decía que nosotros somos piedras vivas, que vamos siendo edificados sobre el fundamento. Pablo lo mismo. Después Pablo también usa el ejemplo del cuerpo. Nosotros somos miembros de un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Es el Señor Jesús. La cabeza del cuerpo es Cristo. En otra parte nos va a decir, la iglesia es la esposa del Señor y nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Son todas imágenes o figuras que nos ayudan a entender cómo nosotros en la iglesia local nos vamos preparando. Y después está la otra parte, el culto y la adoración, fundamental. No se puede decir uno que ama a Dios y que conoce a Dios pero que no lo alaba, no lo adora.
no reconoce la obra de Dios en su vida, en su corazón. Por eso es tan importante los cánticos, que siempre y cuando se los entienda y se los haga, como se dice también, en el espíritu, es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Una vez escuché una reunión de jóvenes que era sobre la música y la iglesia. Y el pastor que la dio dijo, lo primero que dijo, que me quedó, después hay un montón de cosas que se me fueron, pero Dios es un Dios de música. Dios es un Dios de música. En el cielo hay música. Dios enseñó la música a los hombres para que le adoremos. Los ángeles cantan, adoran. Entonces, parte de lo que la iglesia local hace también no solo es venir, escuchar y aprender, sino adorar y rendirle culto a Dios. Y la otra, podríamos decir pata, edificación, que sería el estudio, el culto y la adoración es el otro, y la otra pata también, que es tan fundamental como las otras dos, es lo que mencionamos recién también, la predicación. Llevar el mensaje, no quedarnos acá y que nos prediquemos a nosotros mismos y que nos vayamos muriendo y que se vaya desapareciendo la iglesia, sino que la iglesia, como la levadura, tiene que ir ¿qué? Tiene que ir creciendo, y eso ya es responsabilidad no solo de los que están en el púlpito hablando, sino de cada uno de nosotros. Después hay que hablar de la constitución de la iglesia. Sabemos que la iglesia, podríamos decir que empieza a nacer cuando el Señor muere en la cruz del Calvario. Algunos comentadores bíblicos dicen que la iglesia nació del costado herido del Señor. ¿Con qué lo hirieron al Señor en el costado? Con una lanza. Y dice que de ahí salió sangre y agua, dando a entender que derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y de dónde salió Eva en el Edén? De la costilla o del costado herido de Adán, porque Dios, para sacarle la costilla, lo tuvo que abrir. Entonces, esa figura que fue real de Adán y Eva también se ve reflejado en el Señor dando su vida en la cruz. De ese costado herido, como dice también ahí en Isaías, y por su llaga o por su herida fuimos todos curados. Eso podríamos decir que es el inicio de la iglesia. Se constituye en el día del Pentecostés, o se inaugura, pero esas son fechas, podríamos decir, cronológicas. Pero si vamos a ir más a fondo, tenemos que entender que la iglesia ya fue ideada, diseñada, elegida por Dios, por el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Y lo dicen así los apóstoles. Fuimos escogidos en Él, en el Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, uno puede decir, no, la iglesia empezó cuando murió Cristo. No, la iglesia empezó 50 días después en el Pentecostés. La realidad es que para Dios la iglesia empezó en la eternidad. Que después llegó el momento puntual en que desciende el Espíritu Santo, más venido el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, y se dio. Pero acá dice, no, de todas formas el verdadero y único origen está en Dios el Padre, aún antes de la fundación del mundo, cuando Él la imaginó y proyectó en su infinita sabiduría y amor, para que luego el Hijo, el fundamento eterno, viniera a conquistarla. Esto es precioso, ¿no? Porque ya estaba todo. Solo faltaba que el Hijo vaya, o venga, mejor dicho, a buscarnos, a salvarnos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí en Efesios 4, que hoy se leyó, el versículo 8, que dice: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es un texto que está tomado del Antiguo Testamento, del Salmo 68. Subiendo a lo alto, Cristo, después de resucitar, sube a los cielos y dice, lleva cautiva la cautividad. Es un texto muy precioso que nos habla de nosotros. Nosotros estábamos cautivos del pecado, como fueron cautivos el pueblo de Israel de Egipto, fueron cautivos de Babilonia, fueron cautivos de los persas, y siempre hubo alguien que los liberó. Bueno, ahora el Señor a nosotros nos libera, que somos la cautividad,
y nos lleva, subiendo a lo alto, nos lleva cautivos al cielo. Ahora somos ganados por la obra del Señor, por esta conquista que tuvo que hacer, donde no solo venció al diablo y a la muerte, sino que nos recapturó, podríamos decir, ¿no? Nosotros que estábamos cautivos del pecado. Hemos dicho entonces acerca de cómo los apóstoles explicaban esto de la iglesia como piedras vivas o como edificio espiritual, y entonces podemos decir sin lugar a dudas que la iglesia es la iglesia de Dios, donde obra tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, que nos va llamando, que nos va redarguyendo, que nos va instruyendo, que nos va corrigiendo. El Espíritu Santo fue enviado para eso, ¿no? Para formar, dicen que es el gran... si el Señor es el arquitecto de la iglesia, el Espíritu Santo va a ser el que lleve a cabo esa obra. Hoy en día se le dice maestro mayor de obra, ¿no? El gran obrero, una vez lo vimos en la escuela bíblica, el Espíritu Santo como el gran obrero, que tiene que llevar a cabo todos los aspectos de la obra que es la iglesia, desde todos los detalles. Y entonces está preparando a la iglesia para presentársela entonces al Señor en ese día glorioso cuando Él nos venga a buscar. La iglesia entonces comenzó entre el pueblo judío. Esto es una realidad también. Es interesante, ¿no? Toda la Biblia, salvo lo que escribió Lucas, fue escrita por judíos. La primera iglesia fue conformada por judíos y también por prosélitos, pero que eran, en términos legales, judíos. Y después recién empezó a llevarse el Evangelio, como dijo el Señor, a Samaria. Y después Pedro le predicó a Cornelio, que era un romano. Y ahí fue Cornelio, propiamente dicho, el primer gentil que aceptó, él y su casa, el Evangelio. El pueblo escogido de Dios, que rechazó al Señor Jesús, tuvo que ser en parte castigado por Dios, podemos decir, por ese endurecimiento. Y entonces el Evangelio pasó a los gentiles, ¿no? Pablo mismo dice en una parte, creo que de los Hechos, como que llegó un momento en que ya no lo aceptaban más el Evangelio de Pablo. Dice, bueno, de ahora en más nos vamos a los gentiles. Si los judíos que conocen la palabra de Dios siguen rechazando, bueno, vamos a ir a los gentiles. Y ahí es como entonces el Evangelio se fue desarrollando. Por eso dice acá: por consiguiente, Pentecostés es solamente la inauguración de ese reino, pero el verdadero desarrollo del mismo comienza cuando los gentiles son alcanzados, no solo por la palabra de los apóstoles, sino por la percepción del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ver, ¿ves? La levadura, cómo va creciendo, cómo va tomando aumento, al punto tal que después el Evangelio fue llevado a todas partes. Fíjense, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. No, del 19. Hechos 3 del 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciados. Eso es lo que Pedro les estaba predicando a los judíos de su tiempo. Pero lamentablemente, y sabemos cómo a través de la historia, muchos de ellos rechazaron el Evangelio. Vamos a Hechos 7. Hechos 7, 51. Este es el discurso de Esteban, que era diácono de la iglesia ahí en Jerusalén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de Cristo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, en vez de compungirse de corazón, ¿qué dice? Regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Muy dura fue la palabra de Esteban en ese discurso, pero les tuvo que decir lo que tenían que escuchar. Nuestros padres mataron a todos los profetas que Dios enviaba. Y cuando el Padre envía al Hijo, y eso el Señor lo dijo a través de las parábolas, voy a enviar a mi Hijo, dice, porque a ver si de él van a tener misericordia. ¿Y qué hicieron con el Hijo? También lo mataron. Entonces, ese es el corazón del pueblo de Israel. Lamentablemente, una dureza que podríamos decir que es hasta increíble. Y sin embargo, los pactos de Dios con Abraham van a seguir y van a permanecer. Y Dios se va a acordar nuevamente de su pueblo Israel y lo ha de restaurar, como decíamos hoy. Pero eso recién va a pasar durante el milenio, cuando ya haya pasado toda la tribulación y la gran tribulación. Entonces se abre, podemos decir, a partir del rechazo del pueblo de Israel, no solo a Cristo, sino también a los apóstoles, esto que nosotros ahora podríamos decir que es como un paréntesis, que es la iglesia, donde Dios va buscando y llamando a las almas y va formando entonces a esta esposa hermosa que, como decíamos, está conformada por nosotros los gentiles y también por todas aquellas personas que quieran creer en el Señor Jesucristo. Y como el tema estamos viendo se llama el reino de los cielos, no tenemos que olvidarnos nunca que nosotros, esto lo repito cada vez que estoy acá adelante, ¿no? Nosotros somos el reino de los cielos. Cuando lo empezamos a ver así, yo me lo tengo que recordar siempre, ya no lo vemos como algo que está afuera. En la ciencia se llama objeto de estudio, ¿no? Cuando el investigador analiza algo, ya sea una piedra, una civilización o un libro. Ese es el objeto de estudio. Una bacteria, no sé qué, lo que sea. Bueno, el objeto de estudio somos nosotros mismos. Ahora estamos estudiando el reino de los cielos, o sea que nos estamos estudiando a nosotros mismos. Y entonces eso nos cambia la visión. Sí. No sé si lo va a decir más adelante, pero mencionaste en qué momento Pablo se va directamente a su ministerio a los gentiles. Eso está ahí en Hechos 18:6. Lo leemos. Ese es el momento donde se marca el inicio del ministerio con los gentiles directamente. Vamos a leer Hechos 18:6. Miren, vamos a leer el 5. El 4 dice: y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Bueno, ¿rechazan el Evangelio como pueblo de Dios? Recordemos que Israel es el pueblo de Dios. Y Dios tenía cosas preciosas para el pueblo de Dios. Pero ahora estamos hablando del reino de Dios. Son dos cosas distintas que no tenemos que confundir. Pueblo de Dios y reino de Dios. El pueblo de Dios rechazó al Mesías, rechazó al Cristo. Entonces ahí es donde los gentiles nos apropiamos de algo que no merecíamos. Eso lo dice en Romanos capítulo 11. Pablo ahí usa como ejemplo la oliva. Dice, Israel es la oliva y nosotros somos un injerto. ¿Vieron que se corta una ramita, se pone otra, se la ata y crece? Dice, nosotros somos un injerto en esa planta y por gracia estamos ahí. Eso para que también no nos creamos mejores que los judíos
Y como dice ahí Pablo en Romanos antes, no nos ensoberbezcamos, no seamos soberbios. Sin embargo, tenemos la gracia de formar parte entonces de la iglesia del Señor, que comienza, como dice ahí en Hechos 13 y en Romanos 1, al judío primeramente y después al griego. Y por último, hablando del pueblo de Israel, les leo la última frase del misionero marino que escribió esto. Dice: pero esto no significa que Dios haya olvidado los pactos con su pueblo, o sea, con Israel, sino que estando ellos en desobediencia, no pueden cumplir los mandamientos de Dios, cosa que recién volverá a realizar durante el milenio, con posterioridad a la conversión en masa que se producirá cuando miren al que traspasaron. Cuando esté terminando la gran tribulación, esté la batalla de Armagedón, el pueblo de Israel esté a punto de desaparecer, va a aparecer Cristo en los cielos, y ahí el pueblo de Israel va a creer, y se van a convertir, y se van a conmover, y ahí entonces sí ya no va a haber judíos que no crean en el Señor. Mientras tanto estamos nosotros, que gracias a Dios ya nos hemos conmovido en otra etapa, algunos de chicos, otros de grandes, pero creo que la fórmula es esa, ¿no? Conmoverse al escuchar que Cristo me salvó, que Cristo dio su vida por mí. Y con ese espíritu es que tenemos que también amar a las ovejas perdidas, amar a las personas que todavía no conocen del Señor. El Señor dijo ahí en Romanos 5, el Espíritu está derramado en nuestros corazones. Ese mismo Espíritu que está en nuestros corazones ahora nos tiene que llevar a anunciar a aquellos que nos rodean el Evangelio del Reino. Que el Señor nos bendiga.